Tengo aproximadamente 8 años trabajando en esto de los dibujos animados y en una de esas reuniones me invitaron a un evento donde estaba presente el presidente y tuve la necesidad de hacerle unas cuantas preguntas que se consideraron impertinentes en ese momento. Platicando con colegas tiempo después, pues tuve varias impresiones, unas buenas, otras malas respecto a ese suceso, y me llamó la atención una plática con un colega en ese momento que me decía: no, compadre, lo que pasa es que pateaste el pesebre. ¿Qué? No, todos los que estamos en esta industria lo que queremos es hacer dinero. Entonces me puse a pensar, ¿de verdad lo que queremos los que estamos en esta industria es hacer dinero? ¿Cuál es el propósito de los que nos dedicamos a la industria de la animación? Bueno, está esta idea de que la animación, como otros productos de cine, televisión, etcétera, es un producto, ¿no? Entonces, como producto, podemos hacer cosas por embellecerlo, por mejorarlo. Podemos llamar la atención pasando del 2D al 3D, del 3D al 4D. Podemos hacer mayor resolución, mejores efectos especiales, añadir más tecnología. Bueno, seguramente lo hará más atractivo. Pero si realmente quieres conectar con la gente, si realmente quieres que ese producto tenga un arraigo con las personas, ¿qué tienes que hacer? Bueno, lo que pasa es que uno cuando está interesado en esto empieza a estudiar. Y empezamos a estudiar, pues uno encuentra manuales, por ejemplo, manuales de cómo escribir un guión, cómo diseñar un mejor personaje. Estos manuales lo que están haciéndonos es diciéndonos cuál es la matriz cultural de donde vienen estos productos. ¿Qué es una matriz cultural? Se puede decir que es algo así como el ADN de las especies culturales. Un producto de televisión, un género, por ejemplo la telenovela, procede de la matriz cultural del radiodrama, del melodrama teatral y al mismo tiempo también de los folletines o novelas por entregas. Entonces estos matrices culturales son ancestrales. Se pueden ir rastreando hasta siglos o incluso milenios. Y lo que hacen los manuales es decirnos cómo está construida esa matriz cultural, por qué una historia, por ejemplo, tiene que tener principio, desarrollo y final, por qué siempre tiene que haber un conflicto, por qué tenemos que tener un personaje con el que se identifique la gente. Estas matrices culturales tienen un potencial. El potencial es para reproducir o para transformar. Es decir, si nosotros somos capaces de conectarnos con la matriz cultural, porque esta matriz cultural no solamente es del producto o del género del que estamos hablando, sino es la que compartimos con la sociedad en la que se gesta este producto. Entonces, si conectamos con la sociedad y con su matriz cultural, podemos reproducir esos mismos esquemas, pero también tiene la posibilidad de transformar. Sí, muy bien. Bueno, dejemos esto de la matriz cultural por un momento y pensemos la animación. ¿Por qué es importante entonces la animación? La animación tiene un gran poder. La animación es una técnica, no un género, y como técnica puede contar contar historias de cualquier género. Puede contar cuestiones de drama, comedia, aventura, suspenso, terror. Últimamente incluso hay documentales en animación. Pero hay un género en el que la animación es especialmente apta, y ese género se llama el género fantástico. La fantasía es el género en el que la animación logra más que lo que había podido lograr en cualquier otra área. Es igual de sencillo hacer una escena cotidiana en una casa o en una escuela que hacerla en el espacio, en la Europa medieval, con dinosaurios, etc. Entonces la animación tiene esa capacidad del poder de lo fantástico. Bueno, hay dos tipos de fantasía. Una fantasía que yo le digo que es una fantasía superficial, porque es la fantasía que traslada, digamos, una matriz cultural exactamente como la conocemos, por ejemplo,
la historia que se cuenta en una telenovela y pues se adereza y se embellece, digamos, con elementos fantásticos. Entonces resulta muy familiar y al mismo tiempo como muy atractiva. Una historia, por ejemplo, que de por sí logra conectar con la gente es la Star Wars. Star Wars se alimenta de una raíz cultural antiquísima, el famosísimo viaje del héroe, y lo actualiza con cosas muy atractivas como los viajes en el espacio, sables láser, etc. ¿Y por qué es importante la fantasía en nuestro mundo? Bueno, nuestro mundo, todos hemos tenido la experiencia, o si hemos tenido la oportunidad de viajar, la experiencia de que los lugares se parecen cada vez más unos a otros. ¿No les ha pasado que llegan, por ejemplo, a una ciudad nueva y encuentran las mismas tiendas de comida rápida, los mismos centros comerciales, las mismas marcas que encontrarían en cualquier otra parte del mundo? Entonces nos queda como un mundo muy homogéneo. Y esta señora que está aquí se llama Ursula Le Guin. Ella nos dice, bueno, pues tenemos derecho a escapar de esos mundos, de ese mundo tan homogeneizado. La fantasía, el poder que tiene, es el poder de llevarnos más allá, de decirnos que hay otros mundos posibles, que este mundo en el que vivimos, que este mundo en el que estamos, con su autoritarismo, su desigualdad, la pobreza, la injusticia, no es un mundo natural ni normal, sino es simplemente el mundo que tenemos y que hay otras posibilidades, que en otros lugares, en otras épocas, incluso en otros lugares imaginarios, otro mundo es posible. Alguien que fue pionero en esto del asunto del género fantástico es Julio Verne. Julio Verne se le aclama como un profeta. Se dice que fue capaz de anticipar desarrollos tales como el viaje a la luna, los submarinos, etc. Pero la pregunta que quiero poner a su consideración es la siguiente: ¿qué tal si no profetizó o supo prever que venía en el futuro, sino más bien que gracias a que él pudo imaginar esas realidades, estas se volvieron posibles después? Es decir, que su logro fue poner en el imaginario de la gente la posibilidad de que esto ocurriera. Ahora lo que quiero decirles es, así como los escritores de ciencia ficción son capaces de imaginar aparatos y tecnologías a futuro, ¿será posible imaginar un mundo más justo, un mundo más igualitario? Creo que incluso con cuestiones muy sencillas, por ejemplo, como diseñar un personaje que sea una mujer para una historieta o para una película de animación, pero que aunque sea un personaje que sea simpático, interesante, atractivo, divertido, pero no tenga ese cuerpo de Barbie que tienen estandarizado en todas las demás producciones. O de plano proponer que hay otras posibilidades de relacionarse, que la dominación no es la única manera, también existe la cooperación. Hay quienes ya lo han logrado. Mis ejemplos favoritos son Hayao Miyazaki con películas como Náusica o La princesa Mononoke, Marjane Satrapi con la película de Persépolis, una maravilla de película que les recomiendo que se llama Kirikou, enraizada en las raíces culturales africanas y al mismo tiempo de enorme propuesta, de Michel Ocelot. Nosotros, en nuestro estudio de animación, estamos trabajando también desde nuestra trinchera, estamos viendo qué podemos hacer. Sí, queremos hacer productos interesantes, divertidos, que lleguen a una audiencia grande, pero al mismo tiempo que sean capaces de proponer. Estamos trabajando en animación de un largometraje, hicimos un par de cortometrajes, ahorita estamos haciendo un videojuego, y en todos queremos poner esa parte nuestra de comunicar al mundo que otro mundo es posible. Ahora bien, esta frase la dice Hayao Miyazaki, dice: lo malo de la industria de la animación es que está llena de fanáticos de la animación. Esa es la manera en la que la animación puede dejar al mundo igual. Es decir, aquellos que se dedican simplemente a reproducir los mismos esquemas, gente que se dedica a la animación, pero no le interesan sus semejantes realmente, gente encerrada en sí misma,
pues va a producir cosas que simplemente van a reproducir y perpetuar los modelos con los que ya vivimos. ¿Cómo sí podemos cambiar el mundo? Bueno, primero, es muy importante la idea de que es posible incidir en el imaginario. Para cambiar la forma en cómo nos relacionamos nosotros, es importante también cambiar la forma en que pensamos esas relaciones. Decía Walt Disney, si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Bueno, yo no creo que sea tan fácil, pero sí creo que si lo quieres lograr, primero es necesario soñarlo. La otra cosa importante es lograr esta interacción. Es importante hacer caso de las matrices culturales, es de lo que vivimos, pero al mismo tiempo, usando esas matrices culturales, siendo leales a ellas, ir más allá, innovar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues conjuntando dos de las cualidades más importantes que tiene el ser humano: la curiosidad y la imaginación. Son dos cualidades muy, 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 muy importantes y muy especiales. La curiosidad es observar lo que sucede en nuestro entorno, no quedarnos encerrados, sino observar a nuestros semejantes, observar nuestra realidad social y utilizar el pensamiento crítico. Y la imaginación es una cualidad inexplicable. ¿Cómo es posible que seamos capaces de concebir en nuestra mente cosas, formas de pensar, planetas, espacios que nunca hemos visto, que nunca hemos percibido? Si somos capaces de conjuntar capacidad de imaginación, estaremos en la misma senda de Julio Verne y otros escritores. Entonces, yo creo que si logramos juntar estas cualidades, producir productos de animación interesantes, olvidarnos de estar copiando lo que se hace en otros países, así y solo así seremos capaces de que la animación pueda cambiar el mundo. Gracias.